Todos los días nos levantamos por la mañana, miramos notificaciones y estadísticas de nuestras redes sociales, y es que las matemáticas están en todas partes. Y la estadística, esa ciencia de las matemáticas que está muy presente en nuestra vida cotidiana, tomamos decisiones en base a probabilidades, llenamos nuestras vidas de datos y los compartimos y los explicamos. Y para conversar en torno a estos datos y los relatos que generan, tenemos a dos personas apasionadas por las matemáticas y por la estadística. Anabel Forte Dentey, conocida como Vallesana, y ese sonido que escucháis es el carrito de Vera, la hija de Santi García Cremades, que está paseando, intentando dormirla. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Aquí todos Esto juntos. es incertidumbre pura. Totalmente, el caos se abre camino. Pues aquí estamos de forma caótica en este tercer capítulo que hemos llamado De datos y relatos. Y tengo una primera pregunta, Ana, Santi. ¿Vosotros qué estadísticas miráis a diario, Ana? ¿Qué estadísticas miras tú a diario? Pues suelo mirar el tiempo, que en parte es una estadística también porque se habla de la probabilidad de que llueva, de que haga viento, de qué día va a hacer. Y luego al final es que tú abres cualquier periódico y cuando hay un estudio de prácticamente cualquier tipo, tiene porcentajes y ese tipo de cosas que son estadística al fin y al cabo, ¿no? Ujú. ¿Y tú Santi, qué miras cuando te levantas? ¿Qué estadísticas miras a diario? Pues mira, yo soy muy rancio para esto porque yo lo primero que me levanto y miro en el Google es el Marca. Es la página más visitada de España cada día. El Marca siempre veo que usa palabras como el Big Data de la liga. No te creerás lo que ha descubierto la IA sobre Messi o sobre el que hay ahora, Bellingham, yo qué sé. Y siempre son chorradas como pianos. Y entonces me voy para consolarme un poquito, me voy al periodismo de datos, que ya cada vez hay más y es mejor. Cada medio ya cuenta con profesionales de esto de periodismo de datos, que es acercarse un poquito a la estadística y me consuela un poco la parte del Marca. Porque claro, tú realmente, Santi, tú estás como colaborador en un montón de medios de comunicación, estás en la 2, estás en la Sexta, tienes tus programas Ray de Pi, Ray de 5, en Onda Cero, con tu podcast está pasando en la Universidad de Murcia. Los medios de comunicación que representan datos constantemente a diario, el telediario, los periódicos, vemos en las noticias cómo los representan. ¿Qué opináis sobre esta representación de datos? Y pregunto también, ¿y tenéis algún fiasco de estos épicos en mente, Ana? A ver, sobre la primera, sobre qué me parece, creo que como decía, tanto Raúl Sánchez como Pico Llaneras están haciendo un trabajazo y todo el equipo, porque no son ellos solos, todo el equipo que tienen detrás están haciendo un trabajazo para acercar la representación de datos al público. Creo que van por un muy buen camino y además son gente que se está formando también en estadística y tiene muchos conocimientos. A veces creo que pecan en general los medios de buscar gráficos que son muy llamativos, pero que el relato que cuentan no es exactamente el que se quiere contar. Y luego, si hablamos de fiascos, bueno, para mí el fiasco más grande de todos es el gráfico de Venezuela, de las elecciones de Maduro, donde hay una barra, o sea, bueno, son cilindros, están en tres dimensiones, una barra tiene un 50,66%, la otra tiene un 49,07%, es decir, hay apenas un 1% de diferencia, un poquito más, y están separadas, pues digamos, por 3 centímetros. O sea, una es enorme y la otra es pequeñísima, ¿no? Y esa es una de las cosas que pasa muchas veces. En pos de o sea, de lo visual que sea del relato que quieras contar, tú puedes crear un gráfico como este que no tiene ejes, por ejemplo, y que acaba haciendo que lo que representa sea completamente diferente de lo que se quiere contar realmente. Qué puntillosa, Ana, qué puntillosa. Sí, Yo, claro. todo es relativo. Si es que tampoco hay que ponerse tan fino. Efectivamente, si tú pones el eje, si el eje no empieza en 0, si las dos barras no empiezan en 0, Claro, si una empieza en 49 y el máximo es 50, o sea, 51, pues ya lo tienes. O sea, la eres diferencia uno es mal brutal. pensado.
es una mal pensada. Ahí no había ninguna intención de nada. Eso ha De sido... nada. Porque claro, vosotros aparte de vuestro trabajo docente diario, también sois divulgadores. ¿Cómo abordáis vosotros esa representación de datos en el momento, digamos, de hacer una presentación o de plantearla, pues en tu caso, Santi, en medios de comunicación? ¿Cómo los abordas? A ver, en estadística la experta es Ana. Yo, por ejemplo, cuando me llaman sobre todo, o hablo de divulgación matemática, que es lo que más me gusta, hablar de matemáticas y la gruesa, me refiero a las básicas, pero tienen muy poca salida en los medios. Es decir, cuando afrontas meter el teorema de Pitágoras en un medio de comunicación, lo normal que te digan es no cabe, hoy no cabe en el programa, que es una forma de decirte no interesa. Entonces te dicen, hoy es que el teorema de Pitágoras no nos cabe. Entonces, claro, los medios lo que quieren siempre es o actualidad o un espacio muy viral, que ahora mismo estamos hablando de espacio de redes sociales, de YouTube y todo esto, que digamos que van a por grandes titulares y grandes clickbaits. No te creerás lo que ha dicho este matemático. Pues claro, el teorema de Pitágoras ya te digo que no es. Entonces, hay que buscar siempre temas que estén muy conectados y estamos siempre en la dicotomía de entre buscar temas interesantes y buscar temas que sean realmente interesantes. Es decir, interesantes para la sociedad o interesantes real. Y eso a veces es complicado elegir y discernir. Y como dice Ana, hay muchísimos periodistas de datos ahora que están esforzándose en la estadística, pero sigue habiendo muchos fallos. Sigue habiendo, yo, hablando de sesgos y estos gráficos mal intencionados, vamos a decir, están los gráficos en 3D que a mí me hace mucha gracia cuando se pone un gráfico en 3D, suele ser mal. Ya suele ser como cuando usábamos el word art, pues ahora eso quedaba muy bien porque nos sentíamos muy futuristas, pero es tan viejuno que hasta está mal hecho. Entonces, lo que tenemos que intentar es ser muy básicos, es decir, estamos hablando de una ciencia básica, que son la de los números, la de las matemáticas, está en todas partes y somos muy pesados con esta frase, pero sigue sin calar. Yo creo que la sociedad sigue sin tener la idea esa de que está en todas partes y que por ello es interesante. Entonces, mi lucha, ya digo, es que sea interesante de verdad, siendo interesante en su base. Y entonces, la pregunta de Eloy, que no me acuerdo cuál era, es ¿Cómo haces interesantes las matemáticas? ¿Cómo haces que sean interesantes de verdad? pues, intentando transmitir lo que uno siente. Al final es como un artista cuando intenta convencer de que su historia que le pasó aquella noche en un bar la cuenta de una forma poética y lírica para que sea interesante y para que emocione. Pues aquí tenemos que jugar con el arte, que son las STEAM, que le decimos ahora, ¿no? La A de arte. Ya no son STEM, son STEAM. Entonces tenemos que meter el arte en lo que hacemos también, creo. Sí, a ver, esa A realmente es transversal, es decir, esa A está en todas partes. En STEM ya estaba esa A, ¿no? Si te acercas mucho, como decía Eugenio, en la A, pues esa Digo la A. la A La- está ahí, esa A siempre ha estado, pero sí que es verdad que hay que ponerla bien grande y hay que ponerla, digamos, en mayúsculas para tenerla siempre en perspectiva, ¿no? Precisamente hablando de perspectiva y estábamos hablando de cómo ver y visualizar esos datos, ¿cuán importante es la perspectiva de quien relata y de quien presenta los datos, Ana? Pues es muy importante. De hecho, cuando se hace un artículo científico, por ejemplo, una de las cosas a las que estamos obligados siempre es a hacer una declaración de conflicto de intereses. Tú tienes que decir cuál es el interés que tú tienes en aquello que estás presentando. Entonces, creo que sería también importante entender cuál es el conflicto de intereses que se encuentra detrás de una noticia. Esto es una cosa que en el periodismo se presupone esa independencia, pero no existe realmente. Al final hay grandes corporaciones, nos encontramos continuamente con publireportajes realmente, porque al final tú ves una noticia y te das cuenta, por el tono en el que la están contando, te das cuenta de que aquello es un publireportaje. Entonces, es verdad que quien cuenta la noticia y quien paga la noticia y quien está detrás de la noticia es el dueño del relato. En ese ser el dueño del relato, es verdad que hay maneras y maneras de contar las cosas. Y si tú haces un gráfico que está bien hecho, bueno, pues el relato podrá ser el que sea, pero quien lo mira tiene la capacidad de ser crítico con ese relato. Sin embargo, si ponemos un gráfico, como decía antes Santi, un gráfico en 3 dimensiones,
va a matar el relato directamente, o sea, o va a influir en el relato, mejor dicho. Ya. Y va a influir de una manera que tú no tienes forma, por muy crítico que sea, de discernir qué se debe a una cosa y qué se debe a la otra, ¿no? Y qué se debe al relato y qué se debe al gráfico o a los datos de verdad. Fíjate, por esto que comentas, recuerdo esa frase de dato mata a relato y entonces el dinero mata a dato, Sí, sí. tristemente. ¿Es así? ¿Lo veis así? ¿Dinero mata a dato? Sí, 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 esto parece el maestro Yoda, ¿no? Cuando dice el miedo lleva al lado oscuro porque el miedo lleva al... Bueno, no me acuerdo del camino ese. Aquí igual, sí, sí. El dinero mata al dato finalmente. Y el que paga manda y el que paga hace el relato, por tanto, al final sí, el dinero tiene unos peligros ahí con lo que es el rigor nuestro, el de las matemáticas. Jo, qué De, pena. de Perdona. todas formas, aquí yo creo que hay una cosa que es importante decir. Muchas veces cuando vemos los medios de comunicación y vemos esos relatos pertenecen a una parte de la estadística que es lo que llamamos estadística descriptiva. En esa estadística tenemos que tener muy claros como sociedad, cuando leemos estas cosas, tenemos que ser muy críticos y pensar que eso no es representativo de nada más. Es decir, si yo he hecho una encuesta, pero he hecho una encuesta y la he hecho en Twitter, Ujú. a quien va a representar es a quienes tengan Twitter o tengan amigos que se la hayan mandado por WhatsApp, pero no va a representar a nadie más. Y por mucho que me hagan unos gráficos buenísimos, no está representando a nadie más. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. A mí me hacía mucha gracia algunos artículos que prometían que había un fármaco que había llegado para salvarnos de no sé qué, del Alzheimer, por ejemplo, que es una cosa muy recurrente. Y cuando entras en la noticia y la lees, te da la sensación de que, oye, este fármaco está ahí y estamos a punto de llegar. Sin embargo, si te pones a mirarla con más cuidado, primero se trataba de estudios muy preliminares, incluso a veces se trata de estudios que están hechos en ratones. Entonces, esa representatividad, ese a quién podemos llegar, si simplemente es una encuesta que se ha hecho o si eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar cuando leamos un artículo de este tipo para ser conscientes de qué es lo que nos están contando. Ujú. De hecho, Ana, en esta declaración que acabas de hacer, has tocado como tres temas capitales para mí, que precisamente de esto va la conversación de hoy. Uno de ellos es esa representación de los encuestados, ¿no? Y cómo esos datos a veces no representan a la totalidad y a la globalidad y se toman como axiomas, como verdades, cuando hay mucha falta de representación de diversidad. Y luego también en todo el tema médico, ¿no? Tenemos aquí pues a Santi, que en la época de la COVID hiciste estudios sobre COVID, movilidad, y tú como experta en bioética, perdona, en bioestadística. Sí, neurobiótica. Estoy en un comité de ética, pero no, es verdad. Entonces voy a intentar ordenar estas ideas que no quiero que se queden en el tintero. Y empezaré en concreto con algo que está de rabiosa actualidad, el informe PISA. Sabéis que cada 3 años, por estas fechas, se recogen y publican los datos de este programa para la evaluación internacional de estudiantes que evalúa a estudiantes de 15 años de todo el mundo en áreas claves como las matemáticas y la lectura. En España, la representación son 30.800 estudiantes procedentes de 966 centros que representan a 460.000 estudiantes. ¿Es suficiente esta muestra para... y bueno, ¿y cómo está hecha esta encuesta? Es decir, ¿qué opináis del informe PISA? Es un preguntón. Ya lo sé. Sí, 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 es la gran pregunta. Es muy buena. Me gusta que empieces con los datos de la encuesta, que es lo que ha dicho Ana, que la encuesta normalmente cuando lanzan el titular y la noticia, los datos de la encuesta están al final. Es una línea muy pequeña que como esto a nadie le interesa, lo vamos a poner aquí en pequeñito y es la clave. Si es suficiente el tamaño de la muestra, es la preguntaza. Si es significativa lo que dice la encuesta, es también una preguntaza. Bueno, Ana, hicimos un programa de informe de PISA con más, digamos, más sensaciones que rigor, porque aquí en esto también el informe de PISA es un informe, no es el único informe que va a haber en el mundo, pero es un informe que ya tenemos una trayectoria y sabemos la evolución, sobre todo nos importa la evolución de ese informe. Y la evolución ha sido un poquito negativa, no ha sido un bajón,
pero sí que ha bajado y la tendencia era positiva. Entonces, eso ha sido un pequeño paso atrás y hay un concepto que incluso se le responsabiliza un poquito a la pandemia. Se dice, a mí me gusta mucho la idea que transmitía la RESME sobre esto, es que un matemático requiere cosas analógicas, tipo una pizarra. Un matemático muy clásico para esto, ¿no? Sin una pizarra nos deslucimos. Y claro, la pandemia nos metió en clases duales, todo online, y es muy difícil seguir a veces clases de secundaria sobre todo, y bueno, en universidad ya te cagas, pero hablando de matemáticas y sin visualizarlas y sin verlas en directo, creo que eso ha penalizado un poco. En España tuvimos más confinamiento que en otros sitios y más clases duales que en otros sitios. Y eso yo creo que también puede tener una parte de culpa. Y otra cosa que también se hablaba mucho es de la ansiedad matemática. ¿Te acuerdas, Ana, que hablamos de eso? Sí. Que la ansiedad de matemática ha aumentado, que, en la era de las matemáticas ha aumentado la ansiedad matemática. Es decir, producen más. Yo siempre decía urticaria, pues ya no es urticaria, ya es ansiedad, ya se cataloga como ansiedad matemática. Antes era matemafobia, odio las matemáticas, está en la RAE eso, ¿eh? Y ahora está la ansiedad matemática y creo que por eso mi trabajo o el de divulgación, más que a veces hablar de solamente datos, que ya hay gente para eso, es convencer o seducir que las matemáticas son algo bonito. Por eso he dicho lo de las STEAM. Entonces, no sé, hay muchas cosas aquí en el informe de PISA, pero tampoco creo que era un drama tan grande como el que hicimos. Sí, a ver, yo Opinión. aquí, claro, es que al final es un poco lo que pasa, que se dan varias cosas. Primero lo que ha dicho Santi, me parece súper importante, y si nos bajamos más abajo, si nos vamos a primaria y a infantil, una de las cuestiones con las que se aprende matemáticas es con la manipulación, con esos cuadraditos que se juntan para hacer una decena, todo ese tipo de cosas, si tú no las tienes, tú no las manipulas, no hay manera de llegar. Yo me acuerdo una clase en el colegio de mis hijos donde les enseñaban algo que al final acaba siendo la introducción a lo que después eran las ecuaciones, que es la balanza. Tú tienes que poner a un lado de la balanza las mismas cosas que al otro para que la balanza se quede equilibrada. Eso es el álgebra. El álgebra, además, la palabra álgebra viene de ahí, de igualar magnitudes. Entonces, sin esa manipulación es muy difícil intentar captarlas. Entonces, eso puede ser una razón. Pero luego, además, es que estamos hablando de un mundo muy diferente. El mundo va cambiando. ¿Cuánto cambian los informes PISA? ¿Cuánto cambian las pruebas PISA de año a año? ¿Estamos evaluando a una sociedad distinta ahora de la que estábamos evaluando hace unos años? Entonces, al evaluar una sociedad distinta, ¿qué es lo que realmente estamos captando con esas pruebas, ¿no? Y además es una cosa que se ha dicho, es que los catalanes han bajado muchísimo, en España se ha bajado muchísimo, pues se ha bajado a nivel internacional, o sea, a nivel europeo me refiero, Sí. se ha bajado en todos los países. Pues a lo mejor tenemos que plantearnos si las pruebas realmente están o no están evaluando lo que creemos que están evaluando, que es una cosa que pasa mucho con las encuestas. El tamaño de la muestra, la selección de la muestra también es una cosa importante. ¿Cómo se está seleccionando esa muestra? Se hablaba mucho del nivel socioeconómico y yo creo que también son las cosas que tenemos, que esto Luis Rodríguez Muñiz lo comentaba en Twitter y nosotros lo comentamos en Raíz de 5, porque el nivel socioeconómico, la ansiedad hacia las matemáticas, la situación en la que se encuentran las personas, es que las matemáticas también son emocionales y no. Cuando se sacó esto, se dijeron, no, ¿qué vamos a pintar las matemáticas de rosa para que las niñas lleguen? No, es que no se trata de pintarlas de rosa. Se trata de entender que las matemáticas es una cuestión también muy emocional. Y si no lo percibimos así, es que cuando Santi hablaba de ansiedad, es que hay un artículo que demuestra que la ansiedad hacia las matemáticas sigue las mismas vías del dolor. O sea, dentro de nuestro sistema nervioso, esa ansiedad que sentimos sigue la misma vía que el dolor. Es decir, hay personas que sienten dolor, aunque no sea dolor físico, al hablar de matemáticas. Ese dolor que se transmite en ansiedad, ¿no? Ese es el punto. Ese estigma os necesitamos, Ana, Santi, a todas las personas que divulgáis, que sentís pasión por las matemáticas. Evidentemente, no podemos cargaros con esa responsabilidad, pero sí agradeceros todo el trabajo que hacéis para
hacerlas más cercanas, más A cotidianas Vera tampoco le gustan las matemáticas, como podemos ver. A ver, no hay manera. Mira, le he puesto fractales ya y todo y no hay Y manera. fíjate que cuando hemos empezado a hablar también del informe PISA, el viento también ha soplado con más fuerza como para intentar tapar algunas de las cosas que estamos diciendo. No lo sé, puede ser que... Viento censor. Entonces, apuntaba Santi que la COVID es uno de los argumentos por los que todos los países bueno, están planteando que ese bajón en asignaturas como, por ejemplo, en materias como las matemáticas, pues es un factor decisivo y es evidente. Hemos vivido pues una pandemia, cosa que no pensamos que fuera a suceder y ha sucedido. Precisamente, tú, Santi, has vivido en primera persona esta exposición de los datos de la COVID, incluso publicaste un paper junto pues, a otras personas, estudios sobre COVID y datos de movilidad. ¿Cómo viviste esa época? ¿Qué modelos matemáticos utilizaste? Cuéntanos. Pues un mundo para contar. La verdad que ahora mismo no queremos saber nada de la COVID. Igual que antes, solamente los matemáticos nos llamaban para dos cosas, siempre he dicho. Para COVID, es decir, pandemias y loterías. Voy a hacerme un cartel. Matemático, pandemias y loterías. Voy a hacerme así un cartel. en vez de dar Pero, bautizos y comuniones, pandemias y loterías. Sí. Las PL, somos los PL. Pero de pandemia ya estamos servidos. Lo que sí que nos sirve la pandemia es para darnos cuenta de la utilidad de la matemática, no solamente a nivel informativo, que es lo que más hice yo, pero también a nivel de investigación. Evidentemente, trabajamos con variables que no existían. Teníamos infraestimación o casi nada de estimación de los casos al principio. Claro, estamos hablando de los primeros meses. También nos puso en un contexto que si no tenemos datos, hablando de tamaño y todo esto, si no tenemos datos no podemos hablar. Había mucha especulación, por supuesto, muchos bulos. Y los modelos matemáticos fueron muy prudentes y bastante consensuados. Había muchos modelos y aprendimos por la experiencia. Mira, a Vera no le gusta recordar esa época. No, es que esa época no nos gusta a nadie, ¿no? No. Y mira que no estaba, ¿eh? Pero se lo ha contado un poco. Pues, digamos que había muchas áreas de la matemática intentaron aportar lo que sabían cada uno a su manera sobre este mundo. Y el mío, concretamente, yo os tengo que contar que yo estaba haciendo unos modelos en genética. Es decir, estaba trabajando en Alzheimer, concretamente, estudios de caso control, y de repente bloqueamos, como a nivel mundial pasó, bloqueamos toda nuestra investigación en buscarlo a ver qué podemos hacer en este ámbito. Y ahora estoy haciendo una tesis. Ahora se ha convertido esto en una tesis que lo que hace es contrastar todos los modelos que pueden existir, que al final son modelos que tienen cada uno su naturaleza. El mío, concretamente, el que yo divulgué muchísimo, era un modelo de econometría, de economía, vamos. Y el modelo de economía se parecía mucho a lo que pasaba en la COVID. ¿Por qué? Porque en la economía tenemos un dato al día, un dato al mes, un dato a la semana, que se va moviendo con unas circunstancias siempre multivariables y multivariantes. Y claro, y encontrar la naturaleza de esto es lo complejo, pero predecir suele ser bastante simple si encontramos su tendencia y estacionalidad. Entonces, en esta época, digamos que la COVID, que era una cosa sanitaria, se parecía mucho a cómo funciona la economía. A mí eso me entusiasmaba a nivel curioso y sirvió bastante, sobre todo para entender qué escenario íbamos a encontrar en cada parte. Y como ha dicho Eloy, nosotros lo que metimos de innovación, tipo John Snow, en la época del cólera, cuando descubrió que el agua era el foco del cólera ahí en Londres. Viene el cólera en Londres, pues aquí nos pusimos aquí en plan flipados y dijimos, a lo mejor con otra variable, y cogimos la localización de Google, que nos tiene a todos localizados. En ese momento encima lo publicó, creo que siguen publicándolo por provincias a nivel diario, y metimos esa variable como una variable exógena, una variable externa, y oye, y ayudaba a predecir lo que iba a pasar, las nuevas olas, con 15 días. Y yo digo, bueno, 15 días no es demasiado. Es decir, pero es más riguroso que lo que se predecía en los medios, que había muchos gurús que te predecían pandemias a 4 meses vista. Y eso no tiene ningún rigor científico. Entonces, lo que digo de la pandemia, por resumir, es que nos ha servido a todos muchísimo para aprender a trabajar juntos, para aprender a descubrir a tiempo real, real time, que eso fue muy, muy pandémico todo,
y sobre todo para poner las cosas en relativo, sabiendo cuándo puedes hacer y cuándo no puedes hacer, que también es muy importante saber los límites de la ciencia. Se ha visto la ciencia en directo, siempre lo he dicho, que a veces no es tan bonita a lo mejor como la gente se imaginaba, pero se ha visto la ciencia cómo se investiga en directo y, joder, con una vacuna en tiempo récord. Eso no se va a ver, creo que nunca más. Nos hizo aprender mucho. Tú, Ana, como especialista en bioestadística, es decir, estadística aplicada a las ciencias de la salud, ¿no? ¿Quieres plantear algo más al respecto? Un detalle que me parece muy relevante y es que yo creo, o sea, es lo alejado que hemos estado siempre digamos, la práctica de la salud, el día a día de los médicos con lo que es la salud pública y el análisis estadístico de los datos, ¿no? Ahí hay una cosa que se da mucho y yo lo he vivido en directo en algunos proyectos en los que he trabajado y es, tú te tienes que poner a medir, tú eres un médico, estás en la consulta y tienes que introducir los datos del paciente al que estás viendo. Y muchas veces la forma en la que medimos las cosas no está estandarizada. Es decir, no mide exactamente igual un médico en La Coruña que un médico en Valencia, que un médico en cualquier otro sitio, ¿no? Y entonces acaba pasando que esas variables no se pueden utilizar juntas. Durante la COVID lo que nos pasó fue exactamente eso. Teníamos variables medidas que cada uno las estaba midiendo de una manera. Unos medían el registro de mortalidad en cada día, otros el registro a 7 días, por cada 1.000 personas, por cada 100.000 personas. Luego, las muertes con COVID, las muertes por COVID. Entonces, no había una buena definición de las variables, no había una buena definición. Entonces, si no hay una buena definición, no hay una buena medida. Y si no hay una buena medida, tú no puedes poner todos esos datos juntos. Entonces, teníamos muchísimos datos, pero eran datos muy variables. Por eso yo creo que los modelos de econometría que decía Santi funcionaban bastante bien, porque a las variables econométricas les pasa un poco eso también. Muchas veces son índices, se miden con bastante error y además tienen muchísima variabilidad. Entonces, era una forma de captar la variabilidad completa de todo lo que se estaba haciendo. Y fue un momento difícil en ese sentido y me gustaría que hubiéramos aprendido más. Hemos aprendido, yo creo, o sea, todo lo que decíais y estoy de acuerdo. Pero me hubiera gustado que aprendiéramos más a qué importancia tiene medir bien, que es una cosa que se nos olvida continuamente. Fíjate, en ese sentido, voy a explicar una anécdota de ese medir bien. ¿Conocéis la de Abraham Wald de la Segunda Guerra Mundial? La historia de cómo es bastante peculiar, creo que viene al caso, en cómo la mirada de una persona que analiza esos datos, ¿no? Influye totalmente en una decisión correcta o incorrecta. En este caso estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, aviación, la aviación alemana estaba mucho más avanzada que la de los aliados y la de los aliados tenían ciertos problemas, sobre todo en lo que es los bombarderos, ¿no? Que es un avión pues pesado, lento y por lo tanto mucho más vulnerable a ataques y a impactos. Entonces, para intentar reforzar pues, todo lo que es el fuselaje del avión y que no tuvieran tantas bajas y tantas pérdidas, se plantearon analizar los bombarderos que llegaban a puerto, donde estaban la gran mayoría de los impactos, ¿no? Que era en las puntas de las alas y en la parte, digamos, del propio fuselaje del avión. Y entonces, de forma casi obvia, ¿no? Parecía, dice, bueno, pues vamos a reforzar esas zonas donde hay más impactos para... Pero claro, el punto de vista de este Abraham Wald era todo el contrario, es decir, si no hay impactos en el morro y no hay impactos en el motor, igual es que los aviones que no han llegado precisamente no han llegado porque tenían impactos ahí, ¿no? Y ese El sesgo del punto de... superviviente. Sesgo de supervivencia, se llama Exactamente. eso. Sí. Pues no sabía que tenía una... Sí, tiene un nombre y Es como además... la historia solamente la cuentan los vivos, es como lo que decimos siempre. El que gana, cuéntale su historia. Pero fijaros qué importante es eso. O sea, no os podéis imaginar hasta qué punto eso se aplica a muchísimas cosas que nos pasan en el día a día. Cuando escuchamos a alguien que nos habla de pseudociencia, por ejemplo, ¿no? De la homeopatía, cosas así, lo cuentan quienes han sobrevivido, digamos, quienes han llegado hasta ahí. Y posiblemente hayan sobrevivido por otras cuestiones, pero lo cuentan y parece que, oye, a mí me funcionó, el a mí me funcionoísmo, ese tiene mucho que ver con el seco del De superviviente. superviviente. Pero en género,
en género es muy, muy importante, porque muchas veces hay mujeres que salen y dicen, o hombres que salen y dicen, no, es que mira cómo ella sí que ha podido llegar, o mira cómo yo sí que he llegado, ¿no? Pero tú estás ahí y tú has llegado porque eres una superviviente. O sea, lo que hay que ver es qué pasa para que hayan muchas otras que no llegan, ¿no? Y si no tenemos, o sea, es que es el mismo efecto, si no tenemos en cuenta dónde están los fallos que hacen que muchas otras no lleguen, no podemos entender cuál es la situación real, solo vemos ese sesgo del superviviente. Total, qué Buenísimo. importante es eso, importantísimo. ¿Y tú querías añadir algo, Santi? Nada, simplemente eso, que esto le pasaba hasta al oráculo, cuando el oráculo llegaba a un comandante de un ejército, le decía, tienes que atacar en tal mes, en tal día. Y te lo digo a ti, pero no a nadie más. Claro, si es eso, el oráculo se reafirmaba y se hacía fuerte cuando esa batalla había sido victoriosa. El comandante volvía, el oráculo tenía razón. Pues si no volvía, es que había muerto y nadie se enteraba de lo que había dicho el oráculo. Entonces, el oráculo estaba encantado de la vida. Dice, cada vez que hago una predicción, se cumple. No, no. Cada vez que hago una predicción y sobrevive el que ha escuchado la predicción, pues lo cuenta y se cumple. El sesgo del Es muy superviviente, chulo. nos quedamos con eso. Quiero recuperar algo que apuntaba Ana, porque tú además eres también experta y has hecho estudios al respecto de esa brecha de género en las STEAM, en las STEM. Por plantear algunos datos que conocemos y barajamos pues, de la OCDE, en concreto en España, en ingeniería informática, en lo que es, digamos, inscripciones de chicas versus chicos, estamos entre 13% a 87% hombres, en algo tan importante como la ingeniería informática. Y es que en matemáticas los datos tampoco son muy halagüeños, ¿no? Hablamos de 36% versus 64%. En esta falta de referentes, ¿no? Que intentamos, pues, combatir desde la división educativa. Sabéis que tenemos una iniciativa que se llama Científicas Casio, que visibilizamos a científicas en las tapas de las calculadoras y también una web muy bonita, intentando pues romper esos estereotipos asociados a las ciencias, ¿no? Yo quería, precisamente, fíjate, hoy estábamos hablando de ciencia, salud, matemáticas, pues poner en valor la figura de Florence Nightingale, que no está representada todavía, está en mi wishlist, que sentó las bases de la estadística aplicada a la salud pública con esos 5 componentes esenciales, ¿no? De la salud ambiental: el aire puro, el agua pura, el alcantarillado eficaz, la limpieza, la luz. Una superviviente, seguro que invisibilizada como tantísimas otras, pero me gustaría, Ana, que tú, con tu experiencia y en los estudios que has participado, y como por ejemplo ese que tiene ese nombre tan chulo, el Stats Wars, Star Wars, sí. Star Wars, me nos, encanta. nos ilumines un poquito al respecto de esto que estamos comentando. Pues a ver, en cuanto al tema es que son un montón de cosas, Sí, porque, es bueno, un buen melón primero, este. claro, primero es dónde nos lleva todo esto, ¿vale? Sobre todo lo que has dicho de la informática, yo creo que es muy importante, el hecho de que no haya mujeres. O sea, ya tenemos una falta importante de ingenieros informáticos e ingenieras informáticas en general. Hay poca gente que estudie estas carreras y es la profesión del futuro. Entonces, hay que animar a la gente en general a que estudie más en áreas STEM. Pero es que luego, además, si las mujeres no están en estas áreas donde se va a acabar haciendo la mayor parte del dinero, digamos, donde se va a acabar cobrando más y eso pues también influye en la brecha salarial. Eso es una cosa que es importante tenerla en cuenta. Vasos comunicantes, Es, sí. claro, Sí. eso es una parte. Luego, además, por otro lado, tenemos todo el tema de por qué elegimos una carrera o elegimos otra. Y en las matemáticas se da una cosa muy curiosa. Y es, cuando yo entré a la carrera de matemáticas, éramos un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Es decir, estaba completamente invertido. En esa época, yo entré a la carrera en el 2000, así podéis calcular la edad que tengo. Entonces, yo entré a la carrera en el 2000 y en esa época se estaba empezando a hablar de la importancia que tenía la matemática para la empresa y se estaba empezando a hablar de los puestos de trabajo que se iban a crear en empresas para matemáticos. Pero hasta ese momento, entrar en matemáticas significaba ser profesor o profesora de secundaria. Esa era la salida principal. Y en esa salida principal, las mujeres íbamos más. No sé cuál es el motivo real. Aquí es una de las cosas que a mí también me planteo muchas veces y es,
necesitamos llevar a las mujeres a las ciencias como las matemáticas y las STEM, tenemos que forzar, porque muchas veces te dicen, es que estáis forzando a las chicas a que vayan. A lo mejor no tenemos que forzarlas, a lo mejor lo que pasa es que tenemos que empezar como sociedad a poner en valor otras cosas que son muy importantes también, ¿no? Porque a lo mejor poner en valor que hacen falta profesores y profesoras de secundaria y que los profesores y profesoras de secundarias cobren más y sea una carrera atractiva de por sí misma, pues ya es algo importante. Pero no, lo que sucede es que lo que se considera importante acaban siendo las carreras mayoritariamente masculinas. Y yo no sé si es, o sea, aquí esto es totalmente confusor, no sé qué lleva a qué, pero sí que es verdad que acabamos teniendo muchos más hombres en la parte donde hay más llamada de empresa, donde hay más dinero y se acaba creando esa espiral, ¿no? Que nos lleva siempre al mismo sitio. Eso por una parte. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Pues yo creo que es importante, primero, que se conozcan los trabajos que hacen las mujeres en estas áreas, que es algo que no conocemos. Y ahí las referentes. Es Ujú. súper importante que haya referentes. Florence Nightingale es para mí es una de mis referentes, porque me parece que el trabajo que hizo está en la unión de esa cuidar de la gente y la estadística y las matemáticas, ¿vale? Entonces, me parece una referente muy importante, pero ella también tiene un seco del superviviente añadido, porque ella lo que le pasaba es que tenía muchísimo apoyo, porque era una familia de mucho dinero y entonces ella tenía mucho apoyo por parte tanto de legisladores como de gente que conocía a la familia, de su propia familia. Entonces, aunque al principio no la dejaban ser, porque eso también, no la dejaban ser estadística ni estudiar matemáticas, pero luego al final acabó siendo llegando ahí porque tenía contactos, ¿vale? Entonces, está muy bien, pero hacen falta otro tipo de referentes también. Hacen falta estas referentes, pero hacen falta otro tipo de referentes. Hacen falta referentes de mucha proximidad. Hace falta referentes, y esto me lleva un poco también a lo que decías del Stat Wars, hacen falta referentes que nos lleven a las aulas de donde están las niñas aprendiendo y que sean gente que ellos reconozcan como cercanos. A mí me hace una ilusión tremenda que cuando yo voy a recoger a mi hijo al colegio o a mi hija y viene alguno de sus compañeros y me dice, ¿vas a venir este año a hablarnos de matemáticas? A mí eso me hace muchísima ilusión porque sé que al fin y al cabo yo para ellos soy alguien cercano y soy alguien en que se pueden reflejar. Y no se trata de mí, se trata en general de madres, de tías, de abuelas, de gente, de mujeres que trabajan en esta área y que pueden acabar yendo a esos centros a que los niños lo vean de cerca. Y es importantísimo que sea pronto, porque una de las cosas que estamos viendo, y esto es una cosa que yo me he encontrado y que me da mucha pena, es si tú llegas a primero de primaria o a infantil, le hablas de matemáticas y son felices, todos, ellos y ellas, les parecen maravillosas, pero conforme vas subiendo de curso, lo vas perdiendo. O sea, yo me acuerdo una experiencia, y esto es una muestra pequeña, y es una muestra de uno y tampoco es representativa, ¿no? Pero tú empiezas en un centro, en primaria, en primero, y te vas hasta sexto y lo vas viendo como ellas se pierden. Ellos un poco también, porque esto, lo de la ansiedad matemática nos afecta un poco a todas, pero ellas son las que más se pierden. Y llegas a sexto y no hay ninguna chica que te diga que le gustan las matemáticas. Y ojo, si le preguntas si se le dan bien, puede que te digan que sí, pero ya no les gustan, porque ya no es para ellas, porque se ha perdido mucho. Y aquí tenemos que pensar mucho en cómo las contamos y volvemos otra vez a la emoción de la que hablábamos antes, a contarlas desde la emoción también, porque eso hará que más niñas quieran ir. Y contarlas desde la emoción no es volverlas rosas ni fáciles, insisto. Muy buenos consejos, yo creo, los que dais para nuestra audiencia, docentes de matemáticas, que muchos vocacionales que se enseñan las matemáticas y otras materias con pasión. ¿Tenéis algún consejo particular para enseñar desde edades tempranas la probabilidad, la estadística, que creemos que tienen que empezar a enseñarse en primaria? Sí, a Ana. ver, es que quería decir una cosa, es que has dicho eso y me ha venido una cosa a la mente. Ojo, Vale. ser el profesor magérrimo o la profesora magérrima que llega a hablar de fútbol a clase no incluye a todos, Ujú. ¿vale?
Hay que elegir los temas, hay que estar muy pendientes, o sea, esta es mi opinión, ¿no? Pero hay que ser conscientes de cuáles son los intereses del alumnado que tú tienes. Y puede ser que los intereses del alumnado que tienes no sean el fútbol o los superhéroes. A lo mejor tienes alumnos que están interesados en otras cosas. Y en base a esas cosas en las que están interesados, es con las que hay que jugar para la probabilidad de la estadística. Ahí es donde tenemos que jugar. Pues, por ejemplo, a todos nos interesa el tiempo, a todos nos interesa el clima, a todos nos interesa que hoy no llueva, porque si llueve me cuesta o no puedo salir al patio. O que Entonces podemos llueva en esta época que estamos que bueno, viviendo. sí, o nos preocupa que llueva, efectivamente. Entonces, podemos jugar con eso, podemos ver cuántos días llueve, podemos hacer ese tipo de juegos, que yo creo que ahí nos puede servir muy bien. Y ojo, que son muy intuitivos hacia la probabilidad cuando están en infantil, mucho, pero luego lo van perdiendo con el tiempo. Entonces, es importante que trabajemos la probabilidad al principio. A mí me gustaría deciros solamente que lo que me gustaría dejar así como huella, no sé si yo o nosotros los que hacemos divulgación, es simplemente que demostrar y convencer a la gente que esto no es cosa de listos, no es cosa de cerebritos, que es una ciencia básica que es parte de una cultura, que tenemos muchos referentes y que hay que conocerlos. A mí me encanta la figura de Mariam Mirzakhani, que por cierto también tiene una calculadora preciosa, Casio, Sí. así como muy roja, muy bonita. O la de Gemma Pérez con las líneas geodésicas representadas en su cabello, sí. En el cabello, exactamente. Y creo que es un perfil que era una niña que quería ser de letras, decía ella, que quería escribir relatos y poesías. Muy Ana, por cierto, a mí me recuerda mucho a Ana. Y es una super matemática. Lamentablemente murió muy joven, pero era eso, el futuro de todo nuestro área, brillante en todo lo que hacía. Y yo creo que es un ejemplo muy bueno, que la matemática no es cosa de listos, que los hombres también tenemos que hablar de la perspectiva de género, que no solamente las mujeres, que creo que nosotros también tenemos que ir en esa línea porque es una cosa que nos afecta a todos y digamos que si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué calculadoras son utilizables en la EBAU, imagínate en todo lo demás. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo ya en algo y tenemos que establecer unos axiomas para trabajar, porque si no está convirtiéndose esto en algo muy La difícil. calculadora, hablando de matemáticas manipulativas, tiene que ser y es una herramienta pues didáctica pedagógica como lo puede hacer pues, un lápiz y eso pues de momento todavía no ha calado. O sea, en tiempos de ChatGPT hay todavía discusión si se puede usar una calculadora. Me parece una cosa muy abstracta, pero bueno. Probablemente una de las primeras inteligencias artificiales, precisamente, que llegaron a las manos, digamos, de la humanidad, la calculadora, o sea, la inteligencia artificial como paraguas amplio, no como lo entendemos ahora. Para ir, digamos, cerrando nuestro peculiar programa de hoy, este tercer capítulo que ha sido podcast, y cogiendo el hilo de lo que apuntaba Sana, de ser, digamos, cercano a los contextos de los estudiantes, yo creo que hay un contexto que es transversal en la humanidad y que vosotros dos representáis muy bien, que es el humor y cómo explicar pues, las cosas con cierto humor, ¿no? Hablábamos antes de este Star Wars y todas sus secuelas, ¿no? El imperio de los datos, el despertar de los datos, esa charla, dónde huir cuando atacan los zombies, cosas que probablemente pues, sean muy interesantes hacia los estudiantes. Y tú, Santi, también, ¿no? Eres conocido por tus chistes matemáticos, bastante malos en general, pero bueno, precisamente por eso divertidos. Pero aplica la regla esta aritmética de que menos por menos es más. Son tan malos que son buenísimos. ¿Te animas a contarnos, que no cantarnos, porque me imagino que ahí en la calle es posible, a contarnos un chiste matemático de menos por menos es más? Dice, yo me sé muchos chistes matemáticos y dice, más menos por... No, es que no me sale muy mal. Mi favorito es el clásico de ser doctor en matemáticas, que eso es muy sufrido. ¿Sabes? Esto es, ¿hay algún doctor? Y hay un hombre en el suelo y entonces de repente hay uno en el fondo y dice, yo soy doctor. Se acerca y dice, ¿cuál es su especialidad? Y dice, yo soy doctor en matemáticas. Hay todo orgulloso. Dice, pero que este hombre se está muriendo. Dice, uno menos. Riguroso, certero y también somos doctores, vamos, que hacemos investigación y muy buena.
Uno menos y uno más, ¿no? Y no Eso. más, y no más. Tú, Ana, ¿tienes alguna anécdota relacionada con la estadística o alguna que te haya hecho reír? Me hace reír, o sea, cuando vas a hablar con niños siempre... he escuchado muchas veces decir que el humor al final es sorpresa, ¿no? Entonces, ir a hablar con niños a las aulas hace que te acabes riendo siempre porque siempre hay una sorpresa. Recuerdo la primera vez que di una charla de StatWars, al final, bueno, por contarlo un poco, StatWars es una iniciativa que está sacada a partir de la Red Nacional de Bioestadística, Ujú. financiada por la FECIT, y lo que hacemos es ir a los coles a contar cosas de estadística y de probabilidad. Desde 2014. Y desde 2014, efectivamente. Y nada, total que yo llego a los centros y las primeras veces que iba, yo llegaba allí y preguntaba, bueno, ¿quién sabe lo que son los datos? Y me encantó la primera vez que alguien saltó y me dijo, los datos, eso que se me acaba en el móvil. Sí, total. Ojo al dato. Claro, luego he visto cómo eso ha ido disminuyendo, porque yo creo que ahora tienen tarifas de esas ilimitadas y Sí. ya no se le acaban los datos en el móvil y no son tan conscientes. No, pero sí que hay de esas pequeñas cosas, o cuando pregunto, porque hay una pregunta que me gusta hacer mucho para hablar del problema del cumpleaños, que es este de si es muy probable o poco probable que dos personas en una sala donde hay 20 personas, que dos personas cumplan años el mismo día. Ujú. Entonces, yo les ayudo a contar, decir, no vamos a contar las personas que pueden cumplir años el mismo día que tú, sino vamos a ver cuántas parejas podemos hacer aquí. Y entonces yo empiezo, vale, si tenemos dos personas, ¿cuántas parejas podemos hacer? Y está claro que solo puedo hacer una pareja. Si tengo tres personas, ¿cuántas parejas puedo hacer? Y siempre hay alguien que te dice una pareja y media. Y son ese tipo de cosas que cuando estás en ese momento te ríes, Son te muy hacen reír. graciosas. Precioso, es precioso. Pues para acabar de hilar nuestra charla, hemos invitado a algunas personas que probablemente conozcáis y que os quieren hacer algunas preguntas. No sé si te Oh, suena, Ana, Carmen Armero, catedrática en estadística. Sí, sí. Pues hemos invitado a Carmen a que os haga una pregunta que podría dar para otro podcast, ¿eh? Ya os pongo ahí en contexto, pero bueno, vamos a ver qué nos quiere preguntar Carmen Armero, catedrática en estadística por la Universidad de Valencia. ¿Qué puede aportar la estadística a la inteligencia artificial? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a la estadística? Da para podcast, ¿eh? daba boca, sí. Santi, empiezas tú. Venga, Santi. Pues la verdad que, sinceramente, la respuesta que decía el Luthier, que es la más inteligente de todas, se resume en tres palabras. No lo sé. No lo sé. Estamos ahora mismo en pañales con esto de la inteligencia artificial. Estamos aprendiendo a usarla ahora, en plan como herramienta. Sí que nos puede dar pequeños... Yo lo llamo que es un buen desatascador. Cuando estás atascado, pues te sirve para empezar a funcionar, pues que te diga algún filtro ya de incluso de no solamente ChatGPT, sino a través de modelos diferentes, que te diga cuál es el mejor de los modelos o que te haga un metamodelo así facilísimo, no tienes que hacer ahí ni medias ponderadas ni nada, él te lo hace y dice, pues mira, pues he usado este modelo. Te sirve para empezar, pero yo creo que todavía no tenemos idea de hasta dónde puede alcanzar su top de potencial. Eso a lo mejor Ana sabe más porque yo yo lo he usado solamente en el COVID, en mi artículo, y lo demás yo soy un matemático básico de toda la vida, algo matemática aplicada, pero sobre todo en cuestiones muy de esencia, ¿sabes? Muy de idea, más que herramienta de software y todo esto, que es lo que ahora mismo estamos viviendo en esta revolución. Claro, se nutren de los datos, ¿no? Aprenden de ellos y actúan en consecuencia. Entonces, Ana, Pero como ¿cómo nosotros ves? también, los humanos también aprendemos de eso, o sea que... Correcto. Sí. Bueno, a ver, o sea, ¿en qué puede la inteligencia artificial alimentarse de la estadística? Es en todo, ¿no? O sea, en muchas partes de lo que llamamos inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial, lo has dicho tú muy bien antes, Eloy, la inteligencia artificial es una cosa enorme, es un paraguas donde caen muchísimas cosas, entonces quizá la parte en la que más la estadística ayuda es el machine learning, ¿no? El aprendizaje, porque al final
de lo que se trata, y esto lo decía muy bien Turing, no se trata de que la inteligencia artificial sea inteligente en sí misma, sino que sea capaz de aprender y a imitar la inteligencia. Y entonces eso básicamente lo hace a través de datos y lo haces a través de estadística y luego técnicas que han ido surgiendo, como es el tema de las redes neuronales, que en el fondo también pueden llegar a utilizar estadística internamente, hay muchos tipos de redes neuronales, pero quiero decir, esa retroalimentación de la estadística hacia la inteligencia artificial es fácil de ver, porque está detrás y yo creo que no se ve lo suficiente, porque no se cuenta lo suficiente, que hay muchísima incertidumbre, que cuando ChatGPT te da un texto, te da uno, pero te podía haber dado millones. Y ese es el que considera más probable. Entonces, no pensemos que es una respuesta cerrada y ya está, sino que detrás hay mucho. Eso por una parte. Al revés, yo creo que la importancia que tiene la inteligencia artificial para la estadística y para las matemáticas en general, creo, es el punto de retos. La inteligencia artificial nos está poniendo retos continuamente, igual que lo ha hecho la genética, igual que lo ha hecho todas las ciencias nuevas, digamos, que van surgiendo. Siempre que surge algo nuevo, al final es un reto para las matemáticas. Tenemos que conseguir técnicas nuevas, tenemos que acercarnos más y para mí eso es muy bonito. Lo que pasa es que tenemos que hablar de esto. O sea, tenemos que decir que necesitamos más matemáticas y más estadística para llegar a conseguir los retos que nos pone la inteligencia artificial. Y entonces necesitamos más matemáticos, más matemáticas, más estadísticos y más estadísticas. Y hablo de géneros también porque hace falta la visión de todo el mundo y la diversidad para que estas IAs sean más éticas, sobre todo. Y no se nutran de todos los sesgos que ya tenemos. Sí, sí, totalmente. Esa ética importantísima, importantísima en la estadística, que también daría probablemente, incluso te diría, para una serie, ¿no?, de podcast. Como tenemos tiempo limitado, vamos a darle paso a nuestro próximo invitado, que probablemente conozcáis. Se llama Miguel Camarasa, matemático, valenciano, divulgador, y probablemente a él le escuchemos bien porque tiene una voz robusta, profunda y potente. Vamos a ver qué nos dice Mates Mike. Muy buenas, Santi, Anabel y Eloy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es vuestro teorema favorito tanto de la estadística como de la probabilidad? Preguntón. Ahí también. Qué bueno. Estadística y probabilidad. Pues, ¿empiezo yo, Ana? ¿Tú tienes uno? Dale, Santi. Yo tengo uno, pero como el mío es obvio, tú tira. Buah. Ahí, mira, estoy dando clases, no es de estadística, es de matemática discreta, que al final lo puedes usar en estadística también al final. Pues quizá vas a Nos hemos ser quedado con la tú, duda. Ana. Cuando sí, o sea, lo hace fantásticamente bien esto, Santi, ¿eh? No, como dejarnos ahí Nos ha dejado. en suspense total. Yo sospecho cuál va a ser el tuyo y ahora que estamos aquí solos, cuéntanos, Ana, ¿cuál es tu teorema preferido y favorito de las matemáticas, estadística y probabilidad? El teorema de Bayes, es que no podía decir otra cosa. No, el teorema de Bayes es muy bonito porque además que yo creo que al final el teorema de Bayes no deja de ser una reflexión sobre cómo aprendemos y además nos da para reflexionar sobre el aprendizaje. Por quien no lo tenga claro o quien no lo haya escuchado, no lo haya, que creo, supongo que es fácil que si tenemos muchos oyentes que son de matemáticas, lo tendrán muy claro, pero por si acaso. El teorema de Bayes lo que nos dice, o sea, partimos de una información a priori, nosotros tenemos algo que ya conocemos y que podemos cuantificar la probabilidad de que suceda, y observamos datos. Y cuando tú observas datos, al final aprendes más. Esto es como un médico que está en la consulta y la primera vez que ve a alguien no sabe muy bien qué le pasa, ¿no? Pero conforme va viendo a más personas que tienen esa misma enfermedad, va aprendiendo sobre esos síntomas y cuando le venga la décima persona con esa enfermedad, pues esa médica ya va a saber decir, pues, oye, es esto con tanta probabilidad. Pues eso es lo que formaliza el teorema de Bayes. Entonces me parece muy bonito en ese sentido.
Qué guay. Pues yo creo que como es posible que no recuperemos a Santi y ha quedado muy bonito este cierre, así con este silencio que nos dan nuestras habitaciones, sin ese exterior tormentoso, ventoso y lleno de motores que hemos sufrido, pero que nos hemos divertido, ¿no? Hemos visto a Santi en movimiento y eso siempre es chulo. Vamos a cerrar aquí nuestro capítulo de hoy, sin antes explicar que mi teorema favorito de estadística se llama como una discoteca de Valencia, que es el límite central. Yo pensaba que era una discoteca y resulta En que el es un teorema de Central estadística. se llegaba al límite, sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Santi, allá donde estés, y Vera también, dale un beso muy grande. Gracias por vuestra generosidad, vuestro tiempo, por charlar y conversar con nosotros. Y espero que haya servido, digamos, este podcast pues, para despertar curiosidades en nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo. Un abrazo, Ana. Un abrazo, Muchas Santi. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.